El sol de Texas se posaba con un calor denso mientras las risas flotaban por el patio trasero de mis padres. Era mi cumpleaños número 28, y el aire olía a costillas y maíz asándose en la parrilla, mezclándose con el dulce aroma del té helado. Manteles a cuadros rojos y blancos cubrían las mesas de picnic y los globos se balanceaban perezosamente en la cálida brisa. Mi padre, Francisco, estaba de pie cerca del ahumador con una cerveza en la mano, su postura militar nunca desvaneciéndose ni siquiera en las reuniones familiares. Mi madre, Eva, se afanaba con los platos, recordándoles a todos que Elena, mi hermana mayor, había comprado el costoso bistec que chisporroteaba cerca de las llamas. Los niños corrían entre las mesas, persiguiendo burbujas, sus risitas resonando contra el zumbido de las cigarras. Por un breve momento, se sintió como el tipo de día que las familias se supone que atesoran. Me senté con mi primo, Marcos en el extremo lejano del banco, Lila a mi lado con un cupcake apretado en sus pequeñas manos. Su sonrisa manchada de glaseado me hizo reír. Me incliné, besé su frente y pensé, quizás por una vez superemos una celebración familiar sin drama. Marcos me preguntó por mis estudiantes y mis planes de lecciones. Respondí con orgullo, bajando la guardia. Fue en ese preciso segundo que la voz de Elena cortó el aire. Muerde. La palabra fue afilada, fría, inconfundible. El estómago se me cayó. Antes de que pudiera siquiera levantarme, su pastor alemán se lanzó hacia adelante, los músculos enroscados como un resorte, las mandíbulas abiertas en un borrón de pelaje y dientes. El sonido vino primero, un gruñido gutural que me congeló. Luego el impacto. Los dientes se clavaron en mi pantorrilla, desgarrando hacia arriba en un shock tan violento que grité. El grito no era humano. Era la supervivencia cruda desgarrando el patio trasero y destrozando la risa. Los platos se estrellaron, los vasos se rompieron, los niños chillaron y corrieron. La pequeña voz de Lila se lamentó, «Mami», mientras su cupcake caía de sus manos. Arañé la cabeza del perro, empujando desesperadamente, pero su mandíbula se trabó con más fuerza. La sangre se precipitó caliente y rápida, empapando mi sandalia, goteando por mi tobillo hacia la hierba. Me desplomé de lado, la visión girando, los oídos zumbando con los ladridos, los llantos, el golpeteo de mi corazón. Mi padre corrió hacia mí, agarrando un trapo de cocina, gritando órdenes como si todavía estuviera en un campo de batalla. Mi madre se quebró en sollozos mientras le gritaba a la operadora del 911. A mi alrededor, los parientes se congelaron. Algunos levantaron sus teléfonos para filmar. Uno susurró, quizás. Raquel lo provocó. Otro murmuró, los perros reaccionan cuando se sienten amenazados. El aguijón de su duda cortó tan profundo como los dientes del perro. Mi padre tiró del collar del pastor, gritando, ¡fuera!, forzando finalmente las mandíbulas a abrirse con su fuerza. La agonía se desató cuando los dientes se arrancaron. La sangre se derramó, empapando la toalla, volviendo la tela blanca roja en segundos. Jadeé, acurrucándome hacia adentro, agarrándome la pierna. Pero a través del borrón del dolor, busqué la cara que había puesto esto en marcha. Elena. Ella estaba de pie, perfectamente quieta, junto a la mesa de picnic, su blazer impecable a pesar del calor de Texas, el cabello metido tranquilamente detrás de su oreja. No se apresuró hacia adelante, no gritó. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa. Fría, deliberada, calculada. Una sonrisa que me dijo que esto nunca fue un accidente. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué harías esto? Jadeé, mi garganta en carne viva. Ella ladeó la cabeza, sus ojos brillando con una satisfacción silenciosa que irradiaba de ella como el calor del asfalto. El pastor gruñó, tirando contra el agarre de mi padre, la baba y mi sangre goteando de su boca. El olor a hierro se mezcló con el humo de la barbacoa hasta que mi estómago se revolvió. Los globos de arriba se balancearon como si se burlaran de mí, brillantes contra la pesadilla que se desmoronaba abajo. El rostro de Lila presionado contra la ventana, sus palmas golpeando el vidrio, las lágrimas cayendo. Los ojos aterrorizados de mi pequeña niña se grabaron en mí, y una vergüenza más pesada que el dolor se estrelló sobre mí. En mi cumpleaños, frente a mi hija, mi hermana había ordenado la destrucción. Los vecinos se apresuraron, jadeando. Una voz se abrió paso. La escuché. Ella dijo, «Muerde». El alivio parpadeó, pero luego los susurros se extendieron rápido. Quizás. Raquel asustó al perro. Quizás lo imaginó.
Quizás los celos envenenaron su visión. Sus voces se enroscaron más apretadas que las mandíbulas del perro, asfixiándome con humillación. Yacía sangrando, temblando, mi padre gritando por más toallas, mi madre sollozando al teléfono, parientes filmando mientras la duda roía la verdad. Elena se mantuvo erguida, con los brazos cruzados, viéndome retorcerme. La traición brilló en sus ojos como la victoria. El día destinado a celebrar mi vida, mi hermana había elegido arruinarla. La toalla presionada contra mi pierna sangrante ya estaba empapada, las manos de mi padre se volvían carmesí mientras intentaba contener el flujo, pero su rostro se mantuvo duro con disciplina de soldado, ladrando a cualquiera cerca para que agarrara otro trapo, otro rollo de toallas de papel, cualquier cosa para frenar el diluvio. Mi cuerpo temblaba, cada pulso en mis venas, una puñalada de agonía. Pero peor que el dolor físico era la vista de los parientes congelados en confusión, sus ojos moviéndose entre Elena y yo, como si no estuvieran seguros de quién decía la verdad. La voz de mi madre se elevó aguda contra el aire del verano mientras sollozaba al teléfono, repitiendo una y otra vez que su hija había sido atacada. Sin embargo, casi al mismo tiempo, le murmuró a una prima que quizás yo había asustado al perro. Esa única grieta de duda se alojó en mi pecho más viciosamente que cualquier colmillo. Elena estaba de pie a solo unos metros, con los brazos cruzados, su expresión serena como si fuera la única figura tranquila en el caos. Cuando mi tía Margarita gritó: «¿Qué te pasa, Elena? ¿Cómo pudiste hacer eso?», Elena simplemente ladeó la barbilla y respondió con una compostura practicada: «Raquel debió haberse movido demasiado rápido». Mateo solo reaccionó. Las palabras se extendieron por la multitud como una toxina. «Mi tío». Francisco intentó calmar a Margarita murmurando que quizás nadie había visto con claridad. Quizás el sol y el ruido nos habían confundido a todos. Su vacilación encendió una chispa de división, y en segundos los susurros comenzaron a tejer la duda. Lo provocó. «¿Raquel?». Le dio una patada al perro. Las familias se vuelven unas contra otras en segundos cuando el miedo nubla el juicio, y la mía no fue la excepción. La incredulidad cortó profundamente porque este era mi cumpleaños, mi familia. Y sin embargo, en lugar de unirse contra la violencia, dirigieron sus sospechas hacia mí. Mi pantorrilla latía, el dolor irradiando hasta mi cadera, pero mis oídos se centraron en cada susurro envenenado. Marco se agachó a mi lado, presionando una toalla fresca en las manos de mi padre, su rostro pálido, pero decidido. Miró a Elena con furia y siseo. «Le dijiste que mordiera». Lo escuché. Todos lo hicimos. Pero su voz fue ahogada por otros, murmurando, quizás lo imaginó. El golpe más agudo vino cuando mi propia madre se arrodilló a mi lado, una mano temblando en mi brazo, y dijo: «Raquel, deja de moverte. Deja de exagerar. Ya resolveremos esto». Exagerar. Mi cuerpo sangraba en la tierra. Mi piel destrozada, mi hija gritando detrás del vidrio, y mi madre eligió palabras que implicaban drama, no desastre. Los labios de Elena se torcieron como si ella misma hubiera plantado la duda. Y quizás lo había hecho, porque este era el poder que siempre había tenido, doblando la verdad hasta que la gente cuestionaba sus propios ojos. Eva volvió a gritar al teléfono. «Sí, ambulancia, apúrense», pero luego le susurró a otra prima. Quizás Raquel lo molestó. La contradicción me mareó. Mi padre le espetó: «Eva, deja de hablar así», pero su voz llevaba el borde cansado de un hombre que lucha no solo contra la pérdida de sangre, sino contra la incredulidad en su propio hogar. Los vecinos se amontonaron, la señora Pérez agarrando la cerca con los nudillos blancos, su voz quebrándose. «Lo escuché», dijo. «Muerde, lo juro». El alivio surgió por un momento, pero luego otro vecino sacudió la cabeza y dijo: «Los perros pueden reaccionar». Quizás nadie tenía la intención de hacer daño. Su indecisión astilló la frágil verdad en fragmentos, cada opinión cortando mi confianza en las personas que me habían criado. Mi pierna palpitaba, el calor se derramaba a través de las toallas, mi visión nadaba, y me susurré a mí misma: «No te desmayes. No dejes que retuerzan esto mientras no puedes hablar». Elena dio un paso lento más cerca, sus tacones hundiéndose ligeramente en la hierba, sus ojos fijos en mí. Habló con una calma claridad. «Raquel siempre ha tenido un flair para lo dramático. Todos saben que exagera. Mírenla ahora,
montando una escena en su cumpleaños. Los jadeos se extendieron a través de los parientes, algunos poniéndose de su lado porque su tono era tan medido en comparación con mis jadeantes llantos. La humillación me quemó más que el sol de Texas. Frente a mi familia, amigos y vecinos, fui pintada no como víctima, sino como actriz, mi sangre descartada como teatro. Mi padre rugió: «¡Basta!», sosteniendo al pastor con ambos brazos, los músculos temblando, el perro todavía gruñendo, los dientes goteando. Exigió que alguien trajera cuerda, cualquier cosa para sujetar al animal. Sin embargo, incluso mientras luchaba contra la bestia, los ojos todavía se movían hacia mí con incertidumbre envenenada por la compostura de Elena. Los llantos de mi hija desde el interior perforaron mis oídos, y giré la cabeza, atrapando sus ojos desesperados presionados contra el cristal de la ventana, sus pequeños puños golpeando el vidrio. Esa vista, más que la sangre, más que la duda, se grabó en mí. ¿Qué recordaría ella? Recordaría a su madre como una víctima en la que nadie creyó. El pensamiento encendió la furia bajo mi miedo, una chispa que crecería en los días venideros. La máscara tranquila de Elena se deslizó solo por un momento mientras se inclinaba, su susurro cortando solo para mí. Quizás te crean. Quizás no. De cualquier manera, estás acabada. Mi estómago se retorció, pero mi mandíbula se apretó porque debajo de su triunfo sentí los primeros atisbos de resolución. El sonido de las sirenas finalmente se acercó, un lamento penetrante que cortaba el ruido de las acusaciones familiares. Mi madre se levantó para saludar frenéticamente, las lágrimas corriendo por su rostro, sus llantos en conflicto con el descarte tranquilo que había mostrado segundos antes. Mi padre ladró para que todos despejaran el espacio. Algunos parientes obedecieron, otros se quedaron con los teléfonos, todavía grabando, sus ojos alimentándose del espectáculo. Mi corazón latía en un ritmo irregular, el miedo chocando con la rabia. Y me di cuenta de que las heridas en mi pierna no eran las únicas cicatrices que se grababan ese día. La reputación, la confianza, los lazos familiares, todo sangrando en la misma tierra. Y por encima de todo, la voz firme de Elena repitió de nuevo para la multitud. Raquel reacciona de forma exagerada. Siempre lo ha hecho. Mi cuerpo dolía, mi pantorrilla destrozada, mis manos temblando. Pero dentro de mí, un voto echó raíces. Si nadie más la haría responsable, yo lo haría. 3 días antes de mi cumpleaños número 28, estaba en la habitación de invitados de Elena, ayudándola a doblar blusas en cuadrados ordenados. Su equipaje se extendía abierto en la cama, el aroma de su costoso perfume persistiendo en el aire. Había subido las escaleras para atender una llamada telefónica, sus tacones haciendo clic contra la madera dura, su voz amortiguada, pero aguda a través del techo. Me agaché para recoger mi suéter de la silla y me rocé contra su bolso de mano. Se inclinó, derramando archivos y un elegante disco USB negro sobre la alfombra. Extendí la mano instintivamente, con la intención solo de volver a colocarlo, pero mis ojos se congelaron cuando vi la pequeña etiqueta blanca en el lateral. Lila escrito con la letra de Elena. El nombre de mi hija. Mi pulso se aceleró como si alguien hubiera roto una banda elástica contra mi pecho. ¿Por qué? Elena tendría un USB etiquetado con el nombre de mi hija de 6 años. Mis dedos temblaron mientras lo deslizaba en mi bolsillo, una decisión que se sintió tanto imprudente como necesaria. Me dije a mí misma que le echaría un vistazo, lo devolvería, nunca lo mencionaría. Pero la aprensión me carcomía incluso mientras sonreía rígidamente cuando Elena regresó, descartando su pregunta sobre por qué me veía pálida. Esa noche, después de que Lila se durmió y mi esposo se duchó, me senté en mi escritorio, el resplandor de mi laptop pintando sombras en la pared. Conecté el USB, mi aliento superficial. Apareció una carpeta titulada Momentos Especiales. Mi estómago se revolvió cuando hice clic para abrir el primer vídeo. Elena se sentó en un sofá, su voz baja, susurrando al oído de Lila. Las palabras eran suaves, casi juguetonas, pero mi piel se erizó de inquietud. Le dijo a mi hija que tenían secretos que nadie más debería saber. Que el tiempo especial con la tía Elena era diferente, que mamá no necesitaba entender. Al final, besó la cabeza de Lila, un gesto que podría haber parecido afectuoso si no fuera por la mirada calculada en sus ojos. Mis manos temblaron tan violentamente que casi se me cae la laptop. La cerré de golpe. El corazón me latía, la náusea se retorcía en mis entrañas. ¿Estaba imaginando esto?
Estaba jugando un juego tonto. Pero la sonrisa en su rostro era demasiado deliberada, demasiado escenificada. A la mañana siguiente, traté de decirle a mi madre. Eva escuchó con los brazos cruzados, su voz exasperantemente tranquila. Raquel, eres demasiado sensible. Elena adora a Lila. Le compra regalos. Ayuda con el cuidado de niños. No inventes problemas. Su descarte me cortó más agudo que un cuchillo porque plantó la vieja y familiar duda que Elena había regado durante años. Quizás estaba celosa de su dinero, su carrera, su interminable elogio de nuestros padres. Quizás estaba retorciendo las cosas. Pero esa noche, mientras acostaba a Lila, ella susurró que no quería que la tía Elena la cuidara más. La presioné suavemente, pero se volteó hacia la pared, negándose a hablar. Mi garganta se apretó. La inquietud se convirtió en garras. En los días siguientes, noté nuevos juguetes que nunca recordaba haber comprado. Muñecas. Elena afirmó que había regalado ropa que aparecía en los cajones de Lila sin explicación. Cada objeto se sintió como una intrusión. 2 veces atrapé a Lila agarrando esos juguetes con inquietud. Sus pequeños dedos apretados, sus ojos evitando los míos. Quería creer que estaba pensando demasiado, pero el USB ardía en el cajón de mi escritorio, un recordatorio silencioso. Una noche, mientras preparaba la cena, Elena pasó con víveres. Se inclinó para ajustar el collar de su perro en el vestíbulo, susurrando a su oído. La misma postura, la misma inclinación íntima que cuando le había susurrado a mi hija. Un escalofrío recorrió mi piel, a pesar de que el aire acondicionado zumbaba. Cuando le pregunté qué le había dicho al perro, ella sonrió suavemente y respondió, solo entrenamiento. Esa noche, casi borro los archivos, pensando que si se iban, podría olvidar. Pero mi mano se congeló sobre el teclado. Borrarlos no borraría la verdad. Deslicé el USB de nuevo en el cajón, mis palmas húmedas. El sueño me evitó mientras revivía el vídeo en mi mente. La voz de Elena deslizándose en el oído de Lila. Cada crujido en la casa me ponía de los nervios, convencida de que había dejado más atrás cámaras ocultas o notas que aún no había encontrado. El día antes de la fiesta, Lila se aferró a mí, negándose a ir con Elena cuando ella le ofreció llevarla a tomar un helado. La sonrisa de Elena se tensó ante el rechazo, sus uñas manicuradas golpeando contra su teléfono como si hiciera una nota mental. Esa noche, Lila lloró en su sueño, susurrando, «Tía Elena, no». Y me quedé despierta mirando el techo, mi estómago anudado. Mi esposo preguntó qué pasaba, pero solo le dije que era estrés de la enseñanza. En verdad, estaba atrapada entre el terror y la duda, entre creer mi intuición y temer que me estaba desmoronando. En la mañana de la fiesta, me ocupé con la ensalada de papa y los platos de papel, forzando la inquietud a un lado. Pero cuando vi a Elena ajustando el collar del pastor alemán en el patio, inclinándose cerca, susurrando de nuevo, ese pavor regresó con toda su fuerza. Me golpeó entonces que el USB no era solo espeluznante. Era una advertencia, un adelanto de lo que ella era capaz. Debía haber hablado más fuerte. Debía haberle dicho a todos. En cambio, me reí débilmente, fingiendo no darme cuenta. Horas después, cuando Elena gritó, «¡Muerde!», y los dientes del pastor se hundieron en mi pierna, el rompecabezas se unió. Cada susurro ignorado, cada miedo descartado, cada juguete y vídeo había sido el rastro que conducía a ese momento de traición. Mientras me retorcía en la hierba, la sangre empapando mi piel, su sonrisa sobre mí me dijo que ella había estado esperando esto, saboreando mi silencio. La negación de mi madre, la duda de mis parientes, mi propia vacilación, todos habían sido armas en la mano de Elena. Y ahora, en mi cumpleaños, la trampa se había disparado. El mundo se difuminó a medida que el dolor irradiaba de mi pantorrilla. Pero incluso a través del mareo, vi los ojos de Elena moverse hacia la mesa de picnic, donde un cuchillo de carne brillaba junto al asado a medio cortar. Se me cayó el estómago. No había terminado. El pastor me había desgarrado, pero la mirada de Elena dejó claro que estaba considerando otro golpe. Un acto final para borrarme por completo. Mi padre todavía luchaba con el perro, los músculos tensos mientras forzaba al animal de vuelta hacia el garaje, gritando para que alguien encontrara cuerda. Mi madre agarró su teléfono, llorando en el receptor. Sus palabras se fracturaron entre la histeria y la negación. A mi alrededor, los parientes gritaban, algunos llamando mi nombre,
otros gritándole a Elena. Pero el rostro de Elena permaneció inquietantemente compuesto, su mano moviéndose hacia la mesa, sus dedos curvándose ligeramente como si ensayara el alcance. Una oleada de terror me atravesó. Si ella tomaba ese cuchillo, las manos de mi padre estarían demasiado ocupadas para detenerla. Mi madre, también, perdida en el pánico. Mis primos, también, congelados en incredulidad. Solo yo entendí lo que estaba a punto de suceder. Un instinto primario surgió. Mi talón se estrelló contra la pata de la mesa de picnic, haciendo que los platos y vasos se agitaran. El cuchillo cayó ruidosamente al suelo, girando en la tierra a unos metros de distancia. Los jadeos estallaron, las cabezas se volvieron, las voces se superpusieron en confusión. Algunos retrocedieron, los ojos moviéndose entre mí y la hoja. La expresión de Elena se rompió, la rabia, destellando como un rayo mientras se lanzaba hacia adelante, su brazo extendido. Marcos se movió más rápido. Agarró su brazo en medio del golpe, tirándola hacia atrás con fuerza. Ella chilló, un sonido gutural que no se parecía en nada a la pulida persona de abogada que usaba en los juzgados. El patio descendió al caos. Mi tía. Margarita gritó, «¡Sujétenla!». Mi tío se unió a Marcos, ambos forzando a Elena a bajar a la hierba mientras ella pateaba y arañaba, escupiendo acusaciones de que yo estaba mintiendo, que yo había orquestado todo para destruirla. Su voz desgarró el aire de verano, estridente y venenosa. Los vecinos en la cerca intercambiaron miradas horrorizadas, un hombre declarando que la vio ir por el cuchillo, otro asintiendo, prometiendo testificar. Me forcé a ponerme de rodillas, la visión nadando, la garganta seca, pero grité, «¡Deténganla! ¡No dejen que lo toque!». Mis palabras se quebraron, pero se escucharon. Marcos le inmovilizó las muñecas, su rostro pálido de furia, su voz temblando mientras decía, «Lo vi. La detuve». Elena se retorcía bajo su agarre, su cabello salvaje, su blazer manchado de hierba, su máscara de calma destrozada. Por fin, mi padre arrastró al pastor al garaje, cerrando la puerta de golpe, su pecho jadeando, el sudor corriendo por sus sienes. Los gruñidos amortiguados del perro se mezclaron con los gritos de Elena, un dueto de amenaza que convirtió el patio en un escenario de pesadilla. Mi madre se arrodilló a mi lado de nuevo, su rostro manchado de lágrimas, susurrando, «Quédate conmigo, Raquel. No te desmayes». Pero detrás de sus palabras, atrapé la vacilación, el parpadeo de incertidumbre sobre si protegerme o defender a la hija que siempre había favorecido. Esa vacilación me dolió más profundo que la herida en mi pierna. Los vecinos gritaron que testificarían. Algunos parientes le gritaron a Elena, otros a mí, la división cortando lo que una vez había sido la unidad familiar. Mi cuerpo temblaba, el dolor palpitaba con cada latido de mi corazón, pero mis ojos se fijaron en Elena, inmovilizada en la hierba, su pecho jadeando, sus ojos encendidos con algo más que ira. Ella escupió palabras destinadas solo para mí. «Crees que estás a salvo, pero esto es solo el comienzo». Un escalofrío me atravesó, frío a pesar del calor de Texas. Mi mente revivió la imagen de su mano alcanzando el cuchillo, la inevitabilidad de ello, lo cerca que había estado de acabar bajo ese sol de verano con mi hija mirando a través del vidrio. Las sirenas aullaron más fuerte, las luces rojas y azules destellando contra la cerca de alambre mientras la policía y los paramédicos irrumpían por la puerta. Los oficiales gritaron para que se despejara el espacio, las manos flotando sobre las fundas, los ojos moviéndose entre yo, sangrando en la hierba, y Elena forcejeando contra el agarre de Marcos. Los paramédicos empujaron una camilla, sus voces tranquilas marcando un contraste con el caos, asegurándome que manejarían la herida. Sin embargo, incluso mientras se arrodillaban, presionando gasa contra las perforaciones, mi enfoque se fijó en Elena. Ella gritó a los oficiales que era la víctima, que yo era inestable, que la familia había sido manipulada. Su voz llevaba autoridad, el ritmo de alguien que había retorcido narrativas toda su carrera. Por un momento, el miedo parpadeó de que pudieran creerle. Pero los vecinos gritaron por encima de sus voces, firmes, relatando lo que habían visto. Uno declaró, «La escuché ordenar al perro. La vi ir por el cuchillo». Otro agregó, «Lo juraremos en la corte». Los rostros de los oficiales se endurecieron. Le esposaron las muñecas a Elena a pesar de su forcejeo. La vista debería haberme calmado, pero el alivio fue irregular,
hueco, porque incluso cuando el acero se cerró alrededor de ella, ella fijó sus ojos en mí, el odio ardiendo, y gesticuló palabras que me helaron más que la pérdida de sangre. Esto no ha terminado. Los paramédicos me levantaron en la camilla, las correas se cerraron en su lugar. Mi pierna latía con fuego bajo las capas de gasa, mis manos temblando. Mientras me llevaban en la camilla más allá del grupo de parientes, atrapé sus ojos, algunos llenos de lástima, otros de sospecha, todos fracturados por lo que habían presenciado. Los globos de cumpleaños se balanceaban arriba, grotescos símbolos de celebración convertidos en campo de batalla. El rostro de mi hija presionado contra el vidrio de nuevo, las lágrimas corriendo, susurrando, «Mami». Mi garganta se apretó mientras le susurraba de vuelta a través de los labios agrietados. «Estoy aquí, bebé. Estoy aquí». La puerta de la ambulancia se cerró de golpe, sellándome lejos del caos, pero el eco del grito de Elena y la imagen de ella alcanzando ese cuchillo se grabaron en mi memoria. Una herida tan profunda como la que me destrozaba la pierna. Las sirenas todavía resonaban en mis oídos mucho después de que las puertas de la ambulancia se cerraron. El caos del patio trasero de mis padres se desvaneció en un borrón de luces intermitentes y gritos. El paramédico presionó gasa contra mi pantorrilla, su voz firme instándome a respirar lentamente. Pero ninguna cantidad de palabras tranquilas podría calmar la tormenta dentro de mí. Había sido agredida frente a mi familia. Mi hija lo había visto con horror, y mi hermana había sonreído como si hubiera logrado algo. En el hospital, las luces fluorescentes se clavaron en mi cráneo mientras los doctores cosían las heridas irregulares. Cada pinchazo de aguja enviaba fuego a través de mis nervios, pero lo peor era la humillación que se cocinaba bajo el dolor. Las enfermeras susurraban, sus ojos deslizándose hacia los oficiales de policía estacionados fuera de mi habitación. Capté fragmentos de sus palabras: ataque de perro familiar, orden de la hermana, hogar inestable. Apreté la mandíbula, deseando poder borrar los susurros, pero sabía que la historia ya se estaba extendiendo. A la mañana siguiente, mi teléfono zumbó sin parar. Un clip tembloroso había llegado a las redes sociales, filmado por un primo que había pensado que grabar era más importante que ayudar. El vídeo me mostraba gritando, la sangre goteando por mi pierna, y la voz aguda de Elena dando la orden. Pero incluso con la evidencia, los comentarios en línea se dividieron por la mitad. Algunos escribieron, «Es peligrosa. Enciérrenla». Otros me acusaron de provocarlo, de exagerar, de montar un drama para arruinar la carrera de Elena. Mi estómago se retorció mientras me desplazaba por cada línea. Una herida fresca. El director de mi escuela llamó 2 días después. Su voz era pesada con incomodidad mientras explicaba que debido a la publicidad y la seriedad de las acusaciones, el distrito había decidido ponerme en licencia administrativa hasta nuevo aviso. «No es un castigo», dijo rápidamente, «pero por la seguridad de los niños, tenemos que parecer imparciales». Sus palabras me aplastaron. La enseñanza había sido mi vida, la única identidad que llevaba con orgullo, ahora arrebatada en un instante debido a la violencia de Elena. Me sentí vacía. Empaqué una caja de mi aula en silencio, evitando los ojos de los padres en la fila de recogida, sus miradas agudas con juicio. Esa noche, mi madre llamó, su voz frágil, insistiendo en que tenía que haber una explicación. «Raquel, estás arruinando la familia con estas acusaciones. Elena nunca haría eso. Quizás asustaste al perro. Quizás lo entendiste mal». Mi agarre en el teléfono se apretó hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Mi propia madre me había visto sangrar, había escuchado a los vecinos jurar que oyeron el comando de Elena, y aún así defendió a su hija favorita. Cada palabra de su boca fue una traición superpuesta a la de Elena. Mi padre visitó una vez, sentado rígidamente junto a mi cama de hospital, su silencio más pesado que las palabras. Sus ojos estaban cansados, su mandíbula apretada, y aunque no defendió a Elena abiertamente, tampoco la condenó. Ese silencio me dijo que él veía lo que yo veía, pero le faltaba la fuerza para confrontarlo. A la comunidad no le fue mejor. En la tienda de comestibles, la gente susurraba detrás de los estantes. En la iglesia, algunos me abrazaron con simpatía. Otros me evitaron por completo, como si mi presencia los contaminara. Una vecina se acercó a mí en el buzón, sus ojos moviéndose nerviosamente antes de decir: «Raquel, lo siento mucho, pero quizás no deberías presionar esto demasiado. La gente dice que provocaste a tu hermana, que siempre ha sido celosa».
Mi garganta se cerró de rabia. Los celos habían sido el arma favorita de Elena, retorciendo mis logros en la nada, pintándome como amargada. Y ahora la misma mentira había echado raíces en las bocas de los vecinos con los que había vivido durante años. Mi hija. Lila se aferró más fuerte en esos días, despertando de pesadillas, susurrando: «Mami, la tía Elena va a volver». La abracé y le prometí que no nos lastimaría de nuevo. Pero mis promesas se sentían frágiles, como escudos de papel contra el fuego. A altas horas de la noche, revivía el ataque en mi mente, el comando, la mordida, el cuchillo brillando en la mesa. Me preguntaba si alguien realmente me creía o si la calma practicada de Elena ya había cambiado la narrativa. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de parientes. Algunos escribieron que había entendido mal, que el perro de Elena solo había reaccionado. Otros enviaron notas tranquilas diciendo que siempre se habían sentido incómodos a su alrededor, que el ataque había confirmado sus miedos. La familia se fracturó en bandos como un campo de batalla. Cada mensaje era un recordatorio de que la lealtad era condicional, que la sangre no siempre era más espesa que la verdad. Los periodistas comenzaron a rodear, dejando notas en mi porche, pidiendo comentarios. Los ignoré, demasiado agotada para luchar contra el ojo público. Pero el peso del silencio se sentía como una rendición, y Elena prosperaba en el silencio. Mi esposo me instó a ver a un terapeuta, recordándome que el trauma no era solo físico. Tenía razón. Las pesadillas me despertaban, mi pantorrilla ardiendo, mis oídos zumbando con el eco de la voz de Elena. Me quedé mirando el techo durante horas. La vergüenza me oprimía. Vergüenza de que me habían atacado, de que mi hija había mirado, de que mi propia familia dudaba de mí. Sin embargo, debajo de la vergüenza, la ira burbujeaba. ¿Ira de qué? Elena no solo había intentado destruir mi cuerpo, sino también mi reputación, mi carrera, mi lugar como madre. Ella quería que yo estuviera aislada hasta que no me quedara apoyo. Esa realización se endureció en resolución. Si ella quería destruirme públicamente, entonces la verdad tendría que ser expuesta de la misma manera públicamente. Sin susurros, sin escondites, sin pretender que fue un accidente. Las cicatrices en mi pierna no serían el final. Serían el comienzo de una lucha que no había elegido, pero que no abandonaría. La detective Sara Salcedo llegó a mi casa 3 días después del ataque. Su presencia tranquila pero imponente mientras entraba en mi sala de estar con un cuaderno metido bajo el brazo. Me miró directamente a los ojos, su mirada marrón firme no tenía nada de la duda que había visto en mi familia y se presentó como la líder del caso. Sentí un frágil hilo de alivio mientras explicaba que ya había entrevistado a los vecinos y revisado el vídeo tembloroso de la barbacoa. Luego me preguntó si había algo más que no había compartido con los oficiales esa noche. Mi garganta se apretó. Por un momento, vacilé, mi mano flotando sobre el cajón en mi escritorio. Pero luego saqué el disco USB negro, la etiqueta. Lila mirándome como una advertencia. Se lo entregué, mis dedos temblando. Ella lo estudió, luego asintió, prometiendo que lo analizarían. Horas después, llamó de vuelta, su voz firme, pero teñida de urgencia. El disco contenía múltiples archivos. Los metadatos mostraron que fueron creados en las noches que Elena había cuidado a Lila. Nada fue manipulado. Mi corazón dio un vuelco. La paranoia que había tratado de descartar era una verdad innegable. La detective Salcedo pidió reunirse en la estación a la mañana siguiente. Mi esposo me condujo, mi pierna rígida y vendada, el dolor irradiando con cada movimiento. Dentro de una habitación de paredes grises, ella extendió fotografías y documentos recuperados después de una orden de registro en la laptop de Elena. Notas escritas con la fuente precisa de Elena describían estrategias para desacreditarme como madre. Las líneas saltaron hacia mí. Documentar a Raquel perdiendo los estribos con Lila. Crear un archivo de entorno inseguro. Presentar en la corte si es necesario. Mi estómago se revolvió mientras escaneaba cada página. Elena había estado construyendo una estrategia legal contra mí, convirtiendo la maternidad en munición. Sus habilidades como abogada afiladas no para clientes sino para destruirme. Esto no es todo, dijo la detective Salcedo en voz baja. Deslizó otra carpeta sobre la mesa, está llena de recibos. Estos son de una instalación de almacenamiento registrada a nombre de su hermana. Ejecutamos una orden esta mañana. Mi pecho se apretó mientras extendía fotografías.
Una pequeña cama doble hecha con sábanas de princesas de Disney. Estanterías llenas de animales de peluche. Cajas de plástico etiquetadas con el nombre de Lila, cada una conteniendo ropa que reconocía. Incluso la chaqueta morada favorita de Lila que había asumido que se había perdido en la escuela. Mi mano agarró el borde de la mesa para no colapsar. Ella estaba construyendo una habitación para ella. Mi susurro se rompió en el silencio. El horror se instaló profundamente en mis huesos. Salcedo asintió sombríamente y posiblemente preparándose para algo más. Me mostró dibujos de preescolar de Lila que habían sido guardados en esa unidad, dibujos que solo pudieron haber sido tomados directamente de nuestra casa. Las lágrimas borraron mi visión. La inocencia de mi hija había sido robada pieza por pieza, escondida en una celda alquilada. Las cámaras en la instalación de almacenamiento habían capturado a Elena visitando semanalmente llevando bolsas. Los metadatos de su laptop coincidían con las fechas en que accedía a fotos de Lila. Era meticuloso, un rompecabezas solo ahora ensamblado. Esto va más allá de la rivalidad entre hermanas, dijo Salcedo. Esto es manipulación calculada y un intento de construir una narrativa falsa de que eres no apta. Mi estómago asintió. Le conté sobre la renuencia de Lila a estar con Elena, los nuevos juguetes que no reconocía, los susurros sobre la tía Elena. Cada detalle se convirtió en otra pieza de evidencia. Mi esposo se sentó rígidamente a mi lado, su mandíbula apretada, sus ojos vidriosos de rabia. ¿Cómo la detenemos para que nunca se acerque a Lila de nuevo?, exigió. Salcedo nos aseguró que una orden de no contacto ya estaba en marcha, pero advirtió que no sería rápido. Tu hermana conoce el sistema. Lucharán. Esa noche no pude dormir. Cada crujido en la casa me hacía levantarme de un salto, convencida de que Elena había plantado más cámaras. Buscamos en cada habitación, cada armario, pero el vacío se sintió peor. La semana siguiente, Salcedo llamó de nuevo. La forense había recuperado archivos borrados del disco duro de Elena. Mostraron clips de audio manipulados donde el llanto de Lila fue aislado sin contexto, notas que indicaban que Elena planeaba presentarlos como evidencia de abuso. Mi piel se erizó. La manipulación era tan despiadada, me pregunté si alguna vez me había amado. Mientras tanto, los rumores se extendieron por el vecindario. Algunos decían que yo exageraba. Otros afirmaban que habían visto a Elena actuar de forma extraña con los niños antes. Las redes sociales zumbaban con clips de la barbacoa. El comando de Elena era audible, mi grito lo seguía. El tribunal de la opinión pública estaba dividido, mi nombre arrojado como un hashtag. A través de todo esto, Lila se aferró a mí más fuerte, preguntando cuándo podría salir sin tener miedo. Le prometí que estábamos a salvo, pero la duda me asintió. La imagen de esa unidad de almacenamiento me atormentaba más. La cama esperando, los juguetes arreglados, la chaqueta robada, los dibujos pegados en la pared. Era una imitación grotesca de un dormitorio, un santuario de posesión, evidencia de un futuro que Elena había estado preparando. Salcedo terminó una reunión con palabras que me helaron aún más. Este caso va a ampliarse. Ella estaba demasiado organizada para que esto se limitara solo a ti. Estamos comprobando si ha intentado tácticas similares con otras familias. Mi estómago se revolvió, pero la resolución se endureció. Elena no solo había intentado destruirme. Había puesto en peligro a mi hija y posiblemente a otros. Mientras salía de la estación con muletas, los periodistas gritaban preguntas. Su hermana planeó secuestrar a su hija. La palabra se alojó en mi pecho. Secuestrar. Ya no era especulación. Era evidencia en recibos y un dormitorio construido en secreto. La investigación había despegado la máscara de Elena, exponiendo no a una hermana o abogada, sino a un depredador encubierto en lazos familiares. El mundo que creía conocer se desmoronó. Sin embargo, en medio de los escombros, una chispa de determinación se encendió. Me había subestimado. Ella creía que la duda me silenciaría, pero la evidencia ahora gritaba más fuerte que sus mentiras. Las cicatrices en mi pierna se desvanecerían, pero las cicatrices de la traición alimentarían la lucha que se avecinaba. La investigación debería haber unido a mi familia, pero en su lugar nos separó aún más. Mientras la detective Salcedo reunía pruebas y preparaba el caso, Elena se movió rápidamente con sus propias armas. Un sobregrueso llegó a mi puerta una noche.
el membrete de un bufete de abogados resaltado en la parte superior. Mis manos temblaron al abrirlo. Elena había presentado una demanda civil contra mí por difamación, acusándome de fabricar pruebas por celos y amargura. La carta me describía como inestable, manipuladora y no apta para ser madre. Leerla se sintió como ahogarse en agua fría. Estaba usando su carrera, su entrenamiento para enterrarme bajo jerga legal y papel. Mi esposo golpeó su puño contra el mostrador, gritando: «Está tratando de aplastarte antes de que la verdad llegue a la corte». Pero su ira no pudo borrar el miedo que me atravesaba. Mi teléfono se iluminó con mensajes de parientes. Algunos primos me dijeron que necesitaba dejar de montar un espectáculo, que Elena ya estaba lo suficientemente avergonzada y que no debía arrastrar esto más. Otros escribieron por la noche admitiendo tranquilamente que siempre se habían sentido incómodos a su alrededor, que me creían, pero que no testificarían públicamente. Su silencio picaba casi tanto como los ataques abiertos. Mi madre fue la más ruidosa en la defensa de Elena. Eva llamaba a diario, su voz aguda, acusándome de destrozar a la familia. Repitió como un mantra que Elena nunca le haría daño a Lila, que yo había entendido mal, que la policía estaba exagerando. Cada vez que intentaba explicarle lo del USB o la unidad de almacenamiento, ella me interrumpía, diciendo: «Estás retorciendo todo porque resientes el éxito de tu hermana». Las palabras me hirieron no porque fueran verdad, sino porque probaron lo lejos que estaba dispuesta a llegar para proteger a Elena, incluso contra evidencia innegable. Mi padre se mantuvo en silencio, su rostro una pared cada vez que le preguntaba si me creía. Su silencio me dolió más que las palabras de mi madre, porque me dijo que veía lo que yo veía, pero le faltaba el coraje para confrontarlo. Los chats de grupo de la familia se desintegraron en discusiones, los parientes eligiendo bandos, como una guerra civil librada con textos y susurros. En la tienda de comestibles, escuché a los vecinos debatir si yo estaba exagerando, si había montado la evidencia. Unos pocos me evitaron por completo, cruzando pasillos para escapar de mi presencia. Otros ofrecieron sonrisas incómodas, la simpatía mezclada con la duda. Me sentí como una acusada mucho antes de entrar en un verdadero juzgado. La presión se acumuló hasta que mi pecho dolió con ansiedad constante. El sueño llegó en fragmentos, pesadillas de la voz de Elena gritando: «¡Muerde!», sobresaltándome despierta. Lila lloraba en su sueño, susurrando: «Tía Elena, no», y la reuní en mis brazos, jurando que nunca más la enfrentaría. Sin embargo, incluso mientras lo prometía, temía la maquinaria legal que Elena había puesto en marcha. En la escuela, mis colegas mantuvieron su distancia, sus voces silenciadas en la sala de descanso. La suspensión pesaba sobre mí como una marca. Sin mi aula, sin mis estudiantes, me sentí despojada de propósito. La terapia se convirtió en un salvavidas. En mi primera sesión, lo derramé todo. El ataque, el USB, la demanda, los susurros de traición. La terapeuta escuchó en silencio, luego me dijo: «No eres paranoica. Estás traumatizada, y eso es una cosa muy diferente». Sus palabras me tranquilizaron, me dieron el coraje para enfrentar la tormenta. Mientras tanto, Elena apareció en eventos comunitarios, su brazo en un cabestrillo de donde Marcos la había sujetado. Su rostro pulido, sus palabras goteando con una indignación tranquila. Le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que yo había inventado el ataque, que su perro solo había reaccionado, que yo era inestable. Algunos le creyeron, influenciados por su confianza, por el barniz de éxito que llevaba. Otros susurraron que la evidencia que se acumulaba contra ella era demasiado fuerte para ignorarla. La división se profundizó. Cada día se sentía como una batalla para mantener mi cordura, mi reputación, mi hija. Sin embargo, en medio del caos, comencé a contraatacar de pequeñas maneras. Lo documenté todo, mantuve un diario de conversaciones, guardé capturas de pantalla de mensajes, organicé la evidencia como una maestra preparando planes de lecciones. Me negué a ser enterrada en el silencio. Elena quería que yo estuviera aislada, pero en su lugar sus ataques agudizaron mi resolución. No solo sobreviviría a su asalto, la expondría frente a la misma comunidad donde había intentado pintarme como inestable. Ella pensó que su control era absoluto, pero subestimó una cosa, la fuerza que viene cuando una madre decide que ya no será silenciada. El juzgado olía débilmente a desinfectante y a madera vieja. El tipo de olor que se adhería a las paredes donde las vidas eran desmanteladas y reensambladas en nombre de la justicia.
Me senté en la mesa de la parte demandante, mis piernas rígidas debajo de la falda que había elegido cuidadosamente para ocultar la pantorrilla cicatrizada que todavía latía con la memoria. Mi corazón golpeaba mientras miraba la galería donde Lila se sentaba entre mi esposo y una consejera proporcionada por la corte. Sus pequeñas manos dobladas firmemente en su regazo, sus ojos grandes observando todo. Frente a mí, Elena entró en un traje a medida, su cabello elegante, su postura perfecta, su rostro compuesto en la máscara de confianza que siempre había usado. Se portaba como una abogada entrando en su dominio, no como una acusada enfrentando la ruina. Cuando su mirada se encontró con la mía, una fría sonrisa parpadeó en la esquina de sus labios. El juez llamó a la sesión a la orden, su mazo resonando a través de la cámara, y el juicio que había consumido mi vida realmente comenzó. Daniel Ruiz se levantó primero. La voz del fiscal tranquila pero firme, exponiendo el caso como si tejiera una red de la que Elena no podía escapar. Habló de un asalto deliberado, de un pastor alemán entrenado que recibió la orden de mutilar, de evidencia digital que probaba un plan calculado para socavarme como madre, de una unidad de almacenamiento preparada como para una abducción. Sus palabras tensaron el aire, atrayendo los ojos del jurado hacia mí, hacia Lila, hacia la verdad que casi había sido enterrada bajo la manipulación y la negación. Cuando el abogado de Elena se puso de pie, su tono fue suave como la seda, sus palabras practicadas. Me pintó como una hermana menor amargada, celosa de su hermana mayor, sugirió que el perro había actuado por instinto, afirmó que el USB había sido plantado, argumentó que la unidad de almacenamiento no era más que un lugar que Elena usaba por razones personales. Su narrativa retorció los años de dolor en una historia de envidia y fabricación, y por un momento, mi estómago se revolvió con el miedo de que el jurado pudiera creerle. El primer testigo fue la señora Pérez, la vecina, cuya voz había cortado el caos ese día. Se sentó nerviosa, pero cuando fue interrogada, su voz se estabilizó. Escuché a Elena gritar la palabra «muerde», dijo con firmeza. Vi al perro lanzarse contra Raquel. Sus ojos brillaron mientras miraba a Elena y repitió que ella dio esa orden. El abogado de Elena intentó desconcertarla, sugiriendo que el ruido de la parrilla o el parloteo la podrían haber confundido, pero la señora Pérez se mantuvo firme. Sé lo que escuché. Sé lo que vi. Otros vecinos siguieron, cada uno relatando su perspectiva, sus palabras tejiendo un hilo consistente de testimonio que cortó a través de la pulida negación de Elena. Luego, Ruiz presentó el vídeo, proyectándolo en una gran pantalla. La habitación se quedó en silencio mientras se reproducía el material granulado, mi figura en la mesa de picnic. La voz aguda de Elena era audible, el perro lanzándose, mi cuerpo cayendo, la sangre goteando incluso en píxeles de baja calidad. Los jurados se inclinaron hacia adelante, viendo la boca de Elena formar la inconfundible palabra muerde. Mi pecho se apretó, reviviéndolo, pero me negué a apartar la mirada. El abogado de Elena objetó, argumentando que el vídeo carecía de claridad, pero el juez lo desestimó. Esto no es imaginación, dijo Ruiz firmemente. Esto es deliberado. Cuando la evidencia de la unidad de almacenamiento vino a continuación, las fotografías llenaron la pantalla. Las sábanas de princesas de Disney, las muñecas cuidadosamente alineadas, las cajas etiquetadas con el nombre de Lila, su chaqueta doblada dentro, sus dibujos de preescolar pegados en la pared. Los jadeos se extendieron por el tribunal, algunos jurados moviéndose incómodamente, otros entrecerrando los ojos a Elena. Ruiz leyó en voz alta los recibos firmados a su nombre, fechados meses antes del ataque. Las imágenes de vigilancia la mostraron visitando semanalmente, arrastrando bolsas. El abogado de Elena argumentó que la unidad era para donaciones, que etiquetar objetos con el nombre de Lila era una coincidencia. Pero Ruiz lo contrarrestó con el análisis de huellas dactilares, cada superficie cubierta con las huellas de Elena. La coincidencia no explica las chaquetas, cepillos de dientes y dibujos robados, dijo. Me mordí el labio hasta que sangró, las lágrimas amenazando con salir mientras las piezas de la vida de mi hija se exhibían como trofeos en una escena del crimen. Ruiz luego llamó a mi primo Marcos, el hombre que había agarrado a Elena cuando se lanzó por el cuchillo. Su voz tembló mientras describía el momento, como la vio alcanzar, como la detuvo. La defensa se abalanzó, presionándolo sobre si podría haber malinterpretado su movimiento.
Pero Marcos espetó con ira. Ella iba por ese cuchillo. Lo vi. La detuve. Su estallido silenció la sala, su convicción innegable. Mi padre testificó a continuación, su voz controlada pero pesada mientras relataba cómo sujetó al perro, cómo vio el rostro de Elena lleno de intención. Cuando mi madre fue llamada, se retorció las manos, desgarrada entre sus hijas. La defensa se apoyó en su negación, su insistencia en que Elena no pudo haber tenido la intención de hacer daño. Ruiz le preguntó suavemente si el amor la había cegado. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras susurraba, quizás no quise ver, quizás no pude enfrentarlo. El jurado observó de cerca, pesando su dolor. Ruiz luego llamó a la detective Salcedo. Tranquila y precisa, explicó los metadatos. Como los archivos en el USB coincidían con las noches que Elena cuidó a Lila, como las notas borradas en su laptop detallaban planes para pintarme como abusiva, como se habían recuperado clips de audio manipulados, como la unidad de almacenamiento contenía posesiones robadas y evidencia de intención. Los jurados garabatearon furiosamente, sus expresiones endureciéndose. Cada capa de testimonio construyó la montaña más alta, cada hecho desprendiendo un pedazo de la máscara de Elena. Pero sabía que el momento más peligroso aún estaba por venir, cuando Elena misma subiera al estrado. Cuando Elena finalmente subió al estrado, el tribunal pareció contener la respiración. Se alisó la falda, ajustó su blazer y levantó la barbilla con la misma compostura que la había llevado a través de años de juicios como abogada. Su voz era firme, su tono confiado, cada palabra elegida cuidadosamente. Me describió como inestable, una hermana menor que la había resentido desde la infancia. Insistió en que el USB había sido plantado, que yo había manipulado los archivos para incriminarla. Afirmó que la unidad de almacenamiento se usaba para guardar donaciones personales para la caridad, nada más. Señaló mi suspensión de la escuela como prueba de que no era apta para cuidar niños, que había fabricado una historia para encubrir mis propios fracasos. Al escucharla, sentí el viejo y familiar tirón de su manipulación, la forma insidiosa en que podía retorcer las palabras hasta que incluso las mentiras sonaban pulidas. Por un momento, sentí que el jurado podría creerle, pero luego Ruiz se levantó para el contrainterrogatorio. Caminó lenta y deliberadamente, sosteniendo una fotografía de la unidad de almacenamiento. Si este era su espacio personal, ¿por qué etiquetar las cajas con el nombre de su sobrina?, preguntó, su voz tranquila pero penetrante. Elena vaciló por primera vez, su respuesta tartamudeando. Dijo que fue un error, una coincidencia. Ruiz presionó más, mostrando recibos con su firma, recibos por tarifas de almacenamiento fechados meses antes del ataque. Si esto fue fabricado, ¿por qué están sus huellas en cada página? Se acercó, proyectando imágenes de ella visitando la unidad semanalmente, arrastrando bolsas. Levantó imágenes fijas del vídeo de la barbacoa, congelando el fotograma mientras sus labios formaban la palabra muerde. El silencio fue ensordecedor mientras el jurado veía su comando desplegarse fotograma a fotograma. Ruiz preguntó directamente si el jurado debía creer sus propios ojos o la negación de una mujer atrapada en vídeo. La compostura de Elena se rompió. Su voz se elevó, insistiendo en que era la víctima, que yo estaba mintiendo, que toda la familia había conspirado contra ella. Pero cuanto más elevaba la voz, más se tensaba el jurado, sus expresiones enfriándose. Ruiz terminó en silencio, recordándoles que la tecnología no miente, que las huellas dactilares, los metadatos y el vídeo no se doblan a los celos o la envidia. Les dijo que esto no era rivalidad entre hermanas, sino un asalto calculado y un intento de destruir a una madre y robar a su hija. Cuando llegaron los alegatos finales, Ruiz pronunció sus palabras con el peso de la evidencia. Le recordó al jurado a los vecinos que escucharon el comando, a la familia que vio el cuchillo, a la policía que sujetó al perro, a la unidad de almacenamiento llena de las pertenencias robadas de un niño, a las huellas dactilares digitales de la manipulación. Les pidió que impartieran justicia, no solo por mí, sino por Lila, el abogado de Elena. Intentó contraatacar con una retórica suave, pero sus palabras sonaban huecas contra la montaña de hechos. El jurado salió, el mazo del juez resonando, y el silencio llenó la sala mientras esperábamos. Las horas se arrastraron, cada tic del reloj otro latido de temor. Me senté rígida, mis manos entrelazadas, mis ojos fijos en Lila en la galería,
su pequeño rostro tenso por la preocupación. Cuando el jurado finalmente regresó, sus rostros estaban sombríos, sus pasos pesados. El portavoz se levantó, desdoblando el papel y anunció el veredicto, culpable de todos los cargos. Asalto agravado, conspiración, intento de poner en peligro a un niño, manipulación de evidencia. Mi respiración se cortó, las lágrimas cayeron sin control mientras Ruiz colocaba una mano firme en mi hombro. El juez pronunció la sentencia, 18 años de prisión. Revocación de su licencia de abogada de por vida. Sin contacto con menores, incluyendo a Lila. Los jadeos se extendieron por el tribunal. Mi madre sollozando en sus manos. La mandíbula de mi padre se apretó como si años de silencio pesaran sobre el alavés. El rostro de Elena se retorció, la furia y la incredulidad chocando, su voz siseando mientras los alguaciles agarraban sus brazos. «Esto no ha terminado», escupió, sus ojos fijos en mí, pero el tintineo de las esposas ahogó sus palabras. El alivio surgió tan fuerte que casi me colapso, los brazos de mi hija envolviéndose alrededor de mi cintura, su voz susurrando, «Mami, ya estamos a salvo». Y por primera vez en meses, respondí con certeza, «Sí, bebé, estamos a salvo». El tribunal se vació lentamente, los periodistas pululando afuera, pero no me importó. La justicia había hablado. Elena fue llevada. Su máscara de control destrozada, y esas cicatrices grabadas en mi pierna, y cicatrices más profundas marcaron mi corazón. El peso de la verdad finalmente se presionó, más pesado que sus mentiras. Cuando el veredicto se asentó en el silencio de mi mente, se sintió menos como un triunfo y más como el final de una tormenta que había desgarrado cada parte de mi vida, dejando escombros esparcidos por el paisaje de la familia y la memoria. En los días posteriores a la sentencia, los periodistas acamparon fuera de mi casa, ansiosos por citas, pero me quedé dentro con Lila, cerrando las cortinas contra el flash de las cámaras. La casa olía débilmente a antiséptico de los vendajes en mi pierna, un recordatorio constante de la mordida que había comenzado todo. La curación no fue instantánea. Cada mañana, cojeaba por la casa, mi pantorrilla rígida y sensible, la cicatriz fruncida y enojada. Lila miraba con ojos grandes, a veces extendiendo la mano para tocar mi pierna antes de preguntar en un susurro, «¿Todavía te duele, mami?» Asentí, diciéndole, «Sí, pero está sanando». Y lentamente pareció aceptar que las cicatrices no significaban debilidad, significaban supervivencia. Las sesiones de terapia se convirtieron en parte de nuestra rutina. 2 veces por semana, mi esposo y yo llevábamos a Lila a un especialista infantil que usaba el arte y el juego para guiarla a través de recuerdos demasiado pesados para las palabras. Al principio, solo dibujaba garabatos oscuros, sus pequeñas manos presionando tan fuerte que los crayones se rompían. Pero semanas después, pintó un cuadro de nuestra familia de pie juntos frente a una casa, tomados de la mano, el sol brillando sobre sus cabezas. No era perfecto, pero era un atisbo de curación. Yo también comencé la terapia, hablando en voz alta los miedos que había mantenido enterrados durante años, admitiendo que ignorar mis instintos había permitido que Elena se acercara demasiado. La terapeuta me recordó que no era paranoica. Estaba traumatizada, y esa distinción me liberó de la vergüenza que había cargado. Mi esposo y yo asistimos a sesiones conjuntas, reconstruyendo la confianza, no solo el uno en el otro, sino en nuestro propio juicio. Hicimos reglas claras y estrictas. Nadie fuera de nosotros tendría tiempo sin supervisión con Lila. Algunos parientes se quejaron, acusándonos de reaccionar de forma exagerada, pero ya no me importaba. La seguridad era lo primero. Instalamos cámaras en cada rincón de la casa, no por paranoia, sino por necesidad, cada mes barriendo las habitaciones con detectores para asegurar que no hubiera dispositivos ocultos. Lila incluso ayudó, riéndose cuando el escáner pitaba inofensivamente. Se convirtió en parte de su recuperación de poder. Mi padre se mantuvo a mi lado de maneras prácticas, llevándome a citas médicas, reparando la cerca del patio trasero donde el caos se había desatado, como si arreglar la madera pudiera parchear las fracturas en nuestra familia. Mi madre permaneció enredada en el dolor y la negación. Lloró durante las visitas supervisadas, disculpándose por llamarme paranoica, insistiendo en que solo había querido creer que Elena era buena. Escuché, pero mantuve mis límites. La confianza no se reconstruiría de la noche a la mañana, no después de años de ser descartada. Aún así, permití pequeños pasos porque la curación significaba más que el castigo.
Significaba elegir qué lazos preservar y cuáles liberar. El trabajo finalmente llamó. El distrito levantó mi suspensión en silencio, disculpándose por dudar de mí. Caminar de regreso a mi aula fue tanto aterrador como empoderador. Mis estudiantes vitorearon, algunos me abrazaron con fuerza, su alegría recordándome porque había luchado tan duro. Los colegas susurraban en la sala de descanso, inseguros de cómo acercarse a mí. Pero aprendí a dejar que las miradas se desvanecieran. Fuera del trabajo, los susurros en la comunidad se desvanecieron a medida que otros escándalos tomaron su lugar. Pero sabía que la cicatriz de la reputación siempre persistiría. Los extraños siempre podrían recordarme como la maestra cuya hermana había intentado destruirla. Sin embargo, me negué a que eso me definiera. Hablé abiertamente en las reuniones de padres, instándolos a confiar en sus instintos, a escuchar a sus hijos, a nunca descartar la inquietud como paranoia. Algunos padres lloraron, otros me agradecieron. Y en esos momentos, mi dolor se sintió con propósito. Lila floreció lentamente, uniéndose a una clase de arte, pintando flores y casas, llenando nuestra nevera con colores en lugar de oscuridad. Por la noche, a veces todavía se despertaba llorando, pero aprendió a susurrar sus miedos en lugar de enterrarlos. Le dije que la tía Elena nunca volvería, que la ley se había asegurado de ello, y por primera vez, pareció creerme. Una tarde, me entregó un dibujo de nuestra familia de pie juntos con un pequeño cachorro a nuestro lado. «Es nuestro», dijo. Semanas después, adoptamos un perro de rescate gentil. Lila lo llamó Lucky, y verla reír mientras él la perseguía por el patio reemplazó el miedo con alegría. Los meses se convirtieron en un año. Elena permaneció tras las rejas, sus cartas interceptadas por la corte, sus apelaciones denegadas, su sombra desvaneciéndose en el pasado. La orden de protección siguió siendo un escudo al que me aferré, incluso si ella ya no podía alcanzarnos. En una asamblea escolar, fui invitada a hablar sobre la resiliencia. De pie ante padres y colegas, conté nuestra historia, omitiendo cuidadosamente los detalles más oscuros, pero manteniendo la verdad central. Terminé con palabras que se habían convertido en mi mantra. Confía en tu instinto. Establece límites. Nunca ignores las advertencias tranquilas de que algo está mal. Los aplausos llenaron el salón, pero lo que más importó fue el alivio que vi en los ojos de aquellos que se dieron cuenta de que no estaban solos. En casa, la vida no era perfecta, pero era nuestra. Cenas en la mesa, risas durante las noches de cine. Lila corriendo en el patio con Lucky persiguiéndola. A veces se detenía, me miraba, y preguntaba, «¿Estamos a salvo, mami?» Cada vez respondía con convicción, «Sí, cariño, estamos a salvo». Una noche, me entregó otro dibujo. Este mostraba a nuestra familia tomados de la mano. Lucky a nuestros pies, y un sol brillante sobre nuestras cabezas. En la parte de abajo, había escrito con letras temblorosas, «El hogar es seguro». Las lágrimas borraron mi visión mientras lo pegaba en la nevera. Esa simple frase valía más que cualquier veredicto u orden judicial. Era la prueba de que la curación, aunque irregular y lenta, era real. El día que me paré frente al grupo de padres y maestros en mi escuela, las luces del auditorio cálidas contra mi piel. Me di cuenta de que las cicatrices en mi pierna ya no eran solo recordatorios de dolor, sino símbolos de supervivencia. Les dije a los padres reunidos sobre los límites, sobre escuchar las advertencias tranquilas de que algo está mal, sobre cómo ignorar los instintos casi me cuesta la vida y casi me roba a mi hija. La sala se quedó en silencio mientras hablaba, algunos asintiendo, otros secándose las lágrimas. Y cuando terminé con las palabras, siempre confía en tu instinto, incluso si las personas que te descartan comparten tu sangre, el aplauso que siguió no fue solo para mí, sino para la lección grabada de la traición. Fuera del auditorio, el aire estaba fresco, el cielo de la tarde de Texas pintado de rosa, y Lila corrió hacia mí, agarrando su cuaderno de bocetos. Lo abrió para mostrar un nuevo dibujo, nuestra familia de pie juntos. Lucky a nuestros pies, el sol brillando sobre sus cabezas y en negrita había escrito «Segura con mami». Me arrodillé, abrazándola con fuerza, el olor de los crayones todavía pegado al papel y le susurré «Tienes razón, cariño. A salvo por fin». La vida no volvió a ser lo que era antes, se convirtió en algo nuevo. La confianza con mi madre siguió siendo frágil, construida ladrillo por ladrillo a través de visitas supervisadas donde admitió su ceguera, donde intentó disculparse por años de favoritismo. Acepté sus palabras con precaución,
ya no desesperada por su aprobación, eligiendo en su lugar definir mi valía a través de mi propia fuerza. Mi padre se volvió más abierto, diciéndome que estaba orgulloso de cómo había luchado, incluso confesando que su silencio durante los primeros días había sido el peso de la negación que ya no podía cargar. Lentamente, pasó de ser un veterano estoico a un padre protector de nuevo, un cambio que significó más de lo que las palabras podían decir. La casa se llenó de risas más a menudo. Noches de cine donde Lila se acurrucó contra mí, sus risitas elevándose sobre la banda sonora. Lucky se acurrucó a sus pies, su presencia transformando el miedo a los perros en confianza. A veces la atrapaba susurrándole secretos en el patio, su cabello atrapando la luz del sol, y pensaba en lo cerca que había estado de perder esa inocencia para siempre. En el trabajo, me dediqué a la enseñanza con un propósito renovado. Cada lección de matemáticas y lectura de cuentos llevaba una gratitud más profunda, sabiendo lo frágil que puede ser la vida. Los padres me agradecieron en voz baja, algunos admitiendo que mi historia les había hecho prestar más atención a las señales sutiles en sus propios hogares. La cicatriz en mi pierna a veces dolía cuando el clima cambiaba, un recordatorio de que la curación nunca fue lineal. En las noches más oscuras, todavía escuchaba la voz de Elena resonando muerde en mis sueños. Pero la terapia me dio las herramientas para despertar, respirar y soltarlo. Cuando las pesadillas llegaban, me recordaba a mí misma que ella estaba tras las rejas, que la justicia había hablado, que ya no tenía el poder de reescribir mi historia. La comunidad finalmente siguió adelante, los susurros desvaneciéndose en el ruido de fondo. Pero elegí no esconderme. Hablé en asambleas, me uní a paneles sobre resiliencia, y permití que mis heridas se convirtieran en palabras que podrían proteger a otros. La lección que llevé era simple, pero afilada. Nunca descartes la sensación de inquietud en tu pecho. Nunca ignores los instintos que susurran peligro, incluso cuando el amor y la lealtad intentan silenciarlos. Mi cumpleaños regresó al año siguiente, más tranquilo, más simple, un pastel horneado en casa. Lila cantando en voz alta, la cola de Lucky golpeando el suelo. No había globos en el patio, ni manteles a cuadros rojos y blancos, pero la ausencia de espectáculo se sintió como paz. Cuando Lila sopló las velas, se volteó hacia mí y dijo, «Pide un deseo, mami». Sonreí y le dije que ya lo tenía. Seguridad, verdad y la libertad de vivir sin miedo. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre Austin, me senté en el porche, el aire cálido, las cigarras zumbando, y pensé en lo lejos que habíamos llegado. La voz de Elena podría resonar en los recuerdos, pero ya no me definía. Las cicatrices todavía ardían cuando las tocaba, pero ya no se sentían como cadenas. Se sentían como prueba. Prueba de que había sobrevivido a la traición. Prueba de que había luchado. Prueba de que había elegido no solo la justicia, sino también la curación. Cuando los vecinos pasaban, volvían a saludar, tentativos, pero más amables. Y aunque sabía que algunos siempre me recordarían como la maestra cuya hermana intentó arruinarla, elegí definirme a mí misma de manera diferente. Fui la madre que protegió a su hija, la mujer que se negó a ser silenciada, la sobreviviente que convirtió las cicatrices en fuerza. Y mientras Lila se acurrucó a mi lado en el porche, Lucky a sus pies, las estrellas comenzando a perforar el cielo, le susurré palabras que ella llevaría consigo a medida que creciera. El hogar es seguro porque lo hacemos seguro. Los límites nos protegen. La verdad nos defiende. Y nadie, ni siquiera la familia, tiene el derecho de destruirnos.